Es tan fácil que los falsos profetas puedan influenciar a gente que hasta se congregan en iglesias. Es tan fácil que la gente caiga en estas nuevas modalidades y enseñanzas erróneas porque lamentablemente han apagado la voz del Espíritu en su vida y ahora están escuchando otras voces y esas voces están dirigiendo su caminar en este plano terrenal. Esto es Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso, un espacio para afirmar tu fe con la palabra de Dios y vivirla con firmeza. Vamos al episodio de hoy. Agradecemos al Señor por permitirnos una vez más estar aquí con cada uno de ustedes para ser de bendición a través de este programa. Hace algunos días que no estaba aquí en cabina, en vivo, como regularmente sucede. Hemos estado muy ocupados, gracias al Señor, compartiendo la palabra, edificando a hombres y mujeres de Dios en diferentes partes, y por eso no he estado presente. Pero estamos aquí ya nuevamente con cada uno de ustedes para seguir creciendo a la manera de Dios. A la manera de Dios es cuando se crece a través del texto sagrado. Amén. El Señor quiere que su pueblo le conozca a través de la palabra. Hoy vamos a tratar un tema que será de mucha edificación a todo aquel que preste atención. Antes quiero agradecer a cada una de las estaciones de radio que hacen cadena con nosotros en este horario. En República Dominicana, Puerto Rico y algunos estados de los Estados Unidos de América. Muchas gracias por esa fina sintonía. Hoy vamos a hablar acerca de comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Repito el título: comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchas personas no se dan cuenta de que hay cosas que se han normalizado, pero que en el mundo espiritual no son normales y que van apagando la relación poco a poco con el Espíritu. Hemos llegado a un punto donde ya en muchos lugares que se llaman congregaciones, iglesias, no se depende de la obra del Espíritu Santo, se depende de un psiquiatra, un psicólogo, un consejero. Obviamente esas personas, como siempre digo, tienen su lugar. No estamos aquí desacreditando esta profesión. Lo que estamos diciendo es que estamos tratando de llenar vacíos espirituales, ataduras demoníacas, con información de un profesional. Y para eso apareció Jesús, para hacernos libres. Yo he hablado con personas, hermanos en la fe, con ataduras muy fuertes, que son influenciadas por espíritus malos, por áreas que estas personas todavía no rinden por completo a Dios. Y me dicen que cuando van a sus iglesias a buscar solución a esto, lo mandan a hablar con un especialista. Cuando el discernimiento se pierde, cuando la comunión con el Espíritu Santo se pierde, empezamos a ponerle otros nombres a las cosas. Por ejemplo, a la influencia demoníaca le empezamos a llamar: esos son problemas emocionales, mentales, necesita ver a un especialista. A la posesión demoníaca la ciencia le llama esquizofrenia, y así vamos poniéndole nombre a cada cosa que la ciencia no entiende, pero que la Biblia con claridad muestra cuáles son las señales que se ven y que identifican de que realmente hay algo en la vida de esa persona que viene de parte del mundo de las tinieblas. Hay muchos hijos de Dios en la actualidad que lamentablemente, están manifestando comportamientos que apagan la relación con la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos dejaría su Santo Espíritu primero para que éste nos ayude a entender la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si el Espíritu Santo no está obrando en la vida de un creyente cuando éste esté estudiando la Biblia o cuando éste está orando al Señor, esta persona va a tener mucho problema para conectar con el reino, porque es precisamente la persona del Espíritu Santo, el Paracleto divino, que Dios ha puesto en nuestras vidas para que éste sea el que nos conecte a aquellas cosas
que Dios le ha dado a su pueblo. Pero cuando el espíritu se constrita en nuestra vida, lamentablemente no vamos a ver aquellas cosas que dice la Biblia que deben manifestarse en la vida del creyente. Estamos sustituyendo tanto al espíritu que pensamos que porque hay muchos programas es que hay muchas actividades que glorifican a Dios. Pensamos que porque hacemos eventos de alcance con herramientas literalmente humanas y muchas contradictorias. Por ejemplo, hay iglesias que hacen eventos de música mundana, así como lo estoy diciendo, música secular, para llamar la atención de los inconversos. Yo soy mucho de los datos estadísticos de Barna, de Pew y de otras más compañías que se encargan, instituciones que se encargan de decirnos cómo van las cosas en los Estados Unidos de América principalmente. Y el Espíritu Santo está perdiendo mucho protagonismo en la obra de Dios. Pero no debemos impresionarnos por esto, porque esto es parte de la agenda de los últimos días. El Señor Jesús dijo que en los últimos días el amor se iba a enfriar. El Señor Jesús dijo que en los últimos días la gente se iba a ser indiferente a la necesidad del ser humano, a la necesidad de su prójimo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pablo dice en primera carta a los tesalonicenses, le dice el capítulo 5, versículo 19, le dice: no apaguen al Espíritu Santo. En este estudio voy a estar usando una Biblia de equivalencia dinámica, voy a estar usando traducción al lenguaje actual. Oiga cómo dice el texto: no apaguen al Espíritu Santo. Esto lo dice un hombre de Dios que era un intelectual, era un hombre muy bien formado, informado, muy capaz, que entendió que toda esa preparación que es importante no llegaba a sustituir la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Y es él quien recomienda y dice: hey, no apaguen al Espíritu Santo, porque de apagarlo se va a ir la manifestación de Dios, lo sobrenatural, el escuchar a Dios a través de su palabra, el tener experiencias con Él, el poder tener convicción de que Él es real. Todo eso desaparece cuando desaparece la relación con el Espíritu Santo. Por eso vemos hoy en día tanta gente que profesa la fe cuestionando cosas que son tan prácticas, tan sencillas en las Sagradas Escrituras, pero al tener una desconexión del Espíritu Santo terminan cuestionando estas cosas. Por ejemplo, como el tema de hablar en lengua, que ya preparé un estudio hace algunos años explicando que esta es la bendición más grande que el Señor le ha dado a la iglesia. Si sabemos emplear los dones correctamente, el hablar en lengua, eso es poderoso en el tiempo de la oración. Eso golpea fuertemente el mundo de las tinieblas. Y hoy en día se atacan temas como estos porque cuando no hay una conexión, una relación con el Espíritu, las cosas que realmente debilitan al mundo de las tinieblas empiezan a ser cuestionadas. Hay creyentes que todavía asisten a la iglesia, todavía cantan, todavía sirven, pero ya no tienen la misma sensibilidad espiritual que antes. Sin darse cuenta, se han alejado del camino de la comunión con el Espíritu Santo. Ya el fuego no arde igual en sus corazones. Eran personas que con facilidad podían sentir la presencia, podían sentir cuando Dios estaba hablando, podían darse cuenta, discernir lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy en día el fuego del Espíritu en la vida de muchos se ha apagado por comportamientos que dañan la relación con el Espíritu Santo. Fíjese lo que Pablo dice en este texto. Una vez más, repito, el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. La expresión presenta al Espíritu obrando como fuego. El problema no es que el Espíritu pierda poder, sino que el creyente puede volverse resistente al Espíritu Santo. O sea, no es que ya el Espíritu no se mueve en mi vida, esto y lo otro. Todos hemos pasado por ahí cuando nos descuidamos espiritualmente. Pero aquí lo peligroso es cuando sin darnos cuenta entramos en una resistencia al Espíritu Santo. Ahí es donde está el problema. Que muchos creyentes pueden perder el poder y eso se recupera nuevamente si volvemos a la comunión. Pero si endurecemos nuestros corazones, esto puede ser de resistencia a la persona del Espíritu Santo. Y cuando resistimos al Espíritu Santo, estamos resistiendo a Dios, estamos resistiendo a su palabra. Hay mucha gente hoy en día llena de
religión, pero no de la transformación de Cristo. Un religioso es una persona que profesa a Dios, que dice tener a Dios, pero en su estilo de vida no hay una evidencia, no hay un fruto que pueda hablar por esta persona, que los que le ven puedan decir realmente Dios está obrando en esa vida. Eso sucede cuando se va el Espíritu Santo y se quedan solamente las palabras. Apagar la relación con el Espíritu Santo no significa que Él deja de ser Dios, sino que el creyente comienza a vivir menos sensible, menos obediente y menos rendido a su dirección. Cuando nosotros afectamos la relación con el Espíritu Santo por comportamientos que son incorrectos delante de la presencia de Dios, automáticamente la sensibilidad se pierde a las cosas espirituales. La obediencia empieza a disminuir hasta el punto que se pierde. La dirección divina se pierde en nuestras vidas y terminamos hablando de Dios, pero sin manifestarlo a través de nuestro estilo de vida. Recuerde que la Biblia nos llama a ser testigos de Jesús. La Biblia nos llama a manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a estar viendo algunas conductas que apagan, que enfrían la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay conductas que desenfocan la comunión con el Espíritu Santo y enfrían la vida del creyente. Hay conductas que nos apartan literalmente de la presencia de Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Para eso vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30 para ver la primera conducta que nos aparta de la presencia de Dios. Oiga cómo dice el texto. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Yo no sé por qué mis amigos deformados no ven estos textos, pero ese es otro tema. Mire lo que dice este texto. Este texto dice que el que tolera el pecado apaga la sensibilidad espiritual. Cuando un creyente tolera el pecado, cuando un creyente empieza a justificar su pecado, automáticamente esto empieza a quitar fuerza de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y eso entristece al Espíritu Santo. Por eso el escritor dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Lamentablemente digo esto con respeto, amor y temblor. Temor y temblor y amor. Hoy en día muchos pastores, evangelistas, maestros, apóstol, profeta, el nombre que se quieran poner, hoy en día muchos no están predicando el evangelio. Todo es un mensaje emocional, todo es un mensaje a la carta, que qué es lo que tú quieres, que Dios te lo da, que pídele a Dios esto y pídele a Dios aquello, que dile a Dios que se meta en tus planes, que te haga tener éxito. Pero no le pedimos a Dios que Él se meta en nuestros planes para llevarnos a cumplir la agenda que Él tiene para nosotros en este plano terrenal. No le decimos al Señor, como le dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no le decimos, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Una de las señales claras de que un creyente no está siendo dirigido por el Espíritu Santo es que anda buscando sus propias cosas, anda detrás de una agenda egoísta, usa a Dios como un medio. Pero cuando un creyente está rendido, lo único que quiere es hacer la voluntad de aquel que le llamó. Así que de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 30, lo primero que entorpece la relación con el Espíritu Santo es el pecado tolerado. Esto apaga la sensibilidad espiritual. Pablo no dice solamente que el pecado trae consecuencias, dice que entristece al Espíritu Santo. La palabra usada allí comunica dolor, aflicción, tristeza, profundidad. La palabra que Pablo usa en el griego dice el Espíritu Santo cuando ustedes pecan y justifican su pecado y toleran su pecado y empiezan a
gozarse en ese pecado, automáticamente eso produce dolor, aflicción, tristeza profunda en el Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, este es uno de los problemas más fuertes que tenemos en todas partes. Por este tema de la relatividad de estas últimas 2 generaciones, tenemos un problema con el punto de vista en relación a lo que es pecado y lo que no es pecado, y muchos predicadores que obviamente no ayudan. Hoy en día tenemos un grupo de personas que toleran tanto el pecado que lo justifican y hasta cuestionan el texto sagrado. Eso es lo que sucede cuando descuidamos la relación con el Espíritu Santo. Ya nos sentimos cuando Dios nos quiere corregir porque hemos apagado la relación con su Espíritu, y lamentablemente la tolerancia al pecado nos está haciendo que perdamos la sensibilidad espiritual. Cada pecado tolerado va endureciendo el corazón. Lo peligroso no es solo caer, sino acostumbrarse a caer sin quebranto. Acostumbrarse a estar en esa condición. Me acostumbré a este estilo de vida. Mire, yo estoy preparando un tema acerca de la pornografía y el daño que esto hace, porque en estos grupos de pastores principalmente me he encontrado con muchos que me dicen a puerta cerrada: mi hermano Reynoso, precisamente ese es el área donde yo estoy luchando. Me siento que no puedo salir de ahí. Y cuando trabajaba esto, según Barna, esto se ha normalizado tanto en los cristianos en los Estados Unidos de América que Barna dice que ya está llegando a un punto que es común para una parte de lo que se le llama iglesia ver pornografía, y lo toman como algo muy normal, muy común. Para ellos esto no es pecaminoso, para ellos esto no abre puerta al mundo de las tinieblas. Así van las cosas, y obviamente muestran lo que Jesús dijo en las profecías que encontramos en los evangelios. Jesús dijo que llegará un momento donde a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Llegará un momento donde el discernimiento moral se iba a perder, y esto sucede cuando se apaga a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay personas que no han perdido el lenguaje cristiano, todavía ellos hablan con un lenguaje que se escucha muy hermano en la fe, pero sí han perdido la sensibilidad al pecado. No han perdido el lenguaje, pero han perdido la sensibilidad al pecado, y pueden pecar como tomarse un refresco. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo trabajando en esas vidas, porque la persona ha apagado el fuego del Espíritu Santo. Ya no les pesa mentir, pueden mentir con facilidad, aún desde el altar lo hacen. Ya no les pesa actuar con doble ánimo, ya no les pesa vivir con áreas ocultas, ya no les pesa pecar. Por eso es que tenemos tanto escándalos en muchos ministerios. Por eso tenemos tanto libertinaje y tantas cosas que muestran que el rapto de la iglesia está muy cerca, porque mucha gente está perdiendo la sensibilidad espiritual. Así que debemos orar a Dios. Usted como creyente debe preguntarse: ¿me incomoda el pecado? ¿Me incomoda hacer las cosas mal? ¿O ha llegado un punto que ya para usted es normal hacer ese tipo de cosas? Para usted es normal mentir, para usted es normal hacer muchas cosas que hoy se han normalizado dentro de las filas del Evangelio. Hay lugares donde se ha normalizado el tomar alcohol. El otro día escuché a alguien decir, que obviamente son apóstatas, decir que se pueden tener varias esposas estando en el ministerio. Ahora hay una nueva doctrina que dicen que el Espíritu Santo es una mujer, y ahora le dicen Espíritu Santo madre. Y todo esto que está sucediendo, ¿no?, en todas partes del mundo indican una sola cosa: pérdida de la relación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Acuérdese que una persona puede conocer el texto sagrado y explicar bien un texto, pero si no tiene una relación con el Espíritu Santo, su vida va a vivir en una doble moral, porque las ataduras y las fuerzas del mundo y demoníacas van a ganar terreno en la vida de este creyente. Por eso es que necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el salmista David en el Salmo 51, versículo 10. ¿Qué dice en relación a la persona del Espíritu Santo? Salmo 51, recuerden que estoy leyendo una Biblia de equivalencia dinámica.
la Biblia de equivalencia dinámica explican la idea del texto. La Biblia de equivalencia formal, como Reina Valera 1960, son Biblias que hay que estudiar la palabra por palabra, estudiando, conociendo a fondo los idiomas. Por eso, últimamente he tomado ya una Biblia de equivalencia dinámica para traer mis enseñanzas, porque me gusta traer el mensaje de la palabra con mucha claridad, que se entienda con mucha claridad. Oiga lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Aquí está hablando un hombre después de una caída, que él sabía lo que sucedía cuando se pecaba. Él sabía la consecuencia, él sabía que se perdía el Espíritu Santo. Y él está orando, rogando a Dios. Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. El pecado hace que la presencia de Dios se retire de nuestras vidas. Continúa diciendo: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. David sabía la consecuencia de pecar. El pecado hace que el Espíritu Santo se retire de nosotros. Cuando se retira el Espíritu Santo, se retira todo entendimiento a las cosas del Espíritu, a la palabra, a lo que Dios está hablando. Se va todo entendimiento de las verdades del reino y nos quedamos solamente con información. Se pierde la relación con el Espíritu. El versículo 12 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. Cuando una persona tiene una relación con el Espíritu Santo, esta persona siente la alegría, no una alegría emocional, una alegría del Espíritu que la persona no sabe cómo explicarlo. Que la persona dice: tengo un gozo, tengo una paz, tengo una alegría en mi vida que no sé cómo explicar de dónde esto viene. Lo único que sé es que me siento con una felicidad que no sé cómo justificarla, porque quizás no tengo bienes materiales, quizás no he visto lo que quiero ver en este plano terrenal, pero al tener una relación con el autor de la vida, mi vida se siente plena, completa, llena. Pero cuando se peca y se tolera el pecado, automáticamente la sensibilidad espiritual se apaga. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 59. Un texto muy conocido que nos enseña las consecuencias del pecado tolerado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Más claro de ahí yo no sé si se pudiera decir. El pecado tolerado hace que Dios se aleje. Sus pecados los que los han separado de Dios, dice el escritor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Ya no los escuchará. O sea que el pecado hace que Dios se aleje del creyente. El pecado hace que el Espíritu Santo se vaya de la vida de aquella persona que dice que ama a Jesús, pero tolera el pecado, practica el pecado. Esto apaga la sensibilidad espiritual y automáticamente a esa persona se le cierran todos los medios para poder entender lo que Dios está hablando. Por eso es que lamentablemente, cuando hay ausencia de Dios en algún lugar, usamos la música, usamos los programas para hacer que el remanente siga caminando entretenido, pensando que Dios está en el asunto. Pastores, tenemos que volver al despertar espiritual. Pastores, tenemos que romper con esas malas conductas, con esos pecados ocultos. Tenemos que romper con eso, pastores. Son muchas las cosas, la basura que se mueve en la vida de muchos ministros por causa de que tolera muchas áreas de su vida que están mal delante de Dios. Y eso está trayendo sensibilidad espiritual y ahora, lamentablemente, están ministrando en pecado, están compartiendo la palabra en pecado. Y el Señor no quiere que sea así.
Señor llama a su iglesia a un despertar espiritual. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo porque nada podemos hacer si no es con el Espíritu Santo. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No podemos ser testigos ni manifestar el poder de Dios si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas. Volviendo al texto que leímos de base para este estudio, donde Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo dice: no apaguen al Espíritu Santo. La desobediencia repetida apaga la voz del Espíritu. Cuando estamos desobedeciendo a lo que dice la palabra. Gente que miente con facilidad, gente que hace cosas que saben que están mal. Mira, a mí me han llamado pidiéndome peticiones de oración. Y cuando yo le profundizo un poco más a fondo con la persona, digo: yo no puedo orar por esas cosas porque eso está violando la ley. Cosas que yo no puedo decir por este micrófono por ética pastoral. Que me han pedido: pastor, ore por esto. Hermano, ¿cómo yo puedo orar por eso si eso se va en contra de lo que Dios dice en su palabra? No, pero es que Dios sabe mi necesidad. Independientemente Dios sepa su necesidad, ese no es el método para buscar una solución a este problema. El método es rendirse delante de Dios y decirle: Señor, usted debe hacer un milagro porque yo no quiero quebrantar la ley, yo no quiero hacer algo en contra de lo que está establecido. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. La desobediencia repetida apaga la voz del Espíritu. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, dice: no apaguen al Espíritu. La idea de apagar es sofocar un fuego. Dios habla, impulsa, redarguye, corrige, pero cuando la persona resiste una y otra vez, empieza a perder claridad espiritual. Ya no escucha, ya no percibe lo que Dios está hablando. Por eso con facilidad peca. Ojo, preste atención a esto. Aún nosotros, teniendo una buena relación con el Espíritu Santo, estando bajo la influencia del Espíritu Santo, pecamos involuntariamente, como parte de nuestra naturaleza. Involuntariamente, no a pota, no a propósito. Pero el que peca a propósito, sabiendo lo que está haciendo, y aún esto le produce placer, esta persona perdió toda claridad espiritual y está siendo influenciada por espíritus de demonios. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté encendido como un fuego en la vida de cada creyente, para que los demonios no ganen ventaja sobre la vida de ese hijo, de esa hija de Dios. Cada obediencia fortalece la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que yo doy pasos de obediencia, cada vez que yo hago lo que Dios dice, yo estoy alimentando mi relación con el Espíritu Santo. Cada resistencia debilita la percepción espiritual. Cada resistencia, es la palabra, cada resistencia debilita la percepción espiritual. Cada vez que yo me resisto a hacer lo que tengo que hacer porque la Biblia lo dice, me va dando miopía espiritual en la vista espiritual. Dejo de ver con claridad lo que Dios está hablando. Dejo de ver con claridad lo que Dios está diciendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios dice a la iglesia: deben perdonar. Y hay personas que dicen: no, yo no perdono. Automáticamente estás debilitando la relación con Dios porque estás resistiendo la obediencia. Dios dice: rompe con eso. Y algunas personas mantienen ese tipo de actitud, de hábito o de pecado oculto. Entonces estoy resistiendo el llamado a la obediencia. Y eso empieza a hacer que se apague la voz del Espíritu Santo en mi vida. Otro ejemplo, Dios dice: busca más de mí. Y la persona empieza a postergar el buscar de Dios. Dice: mañana, 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 mañana. Eso apaga la voz del Espíritu y nos hace débiles, y con facilidad podemos ser influenciados por demonios creyendo que son pensamientos nuestros. Los demonios empiezan a poner en nuestra mente cosas que Dios no ha dicho y las justificamos aún torciendo el texto sagrado. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:17 en mi Biblia de equivalencia dinámica. Santiago 4:17, vamos a ver qué dice. Oiga lo que dice el texto. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Repito el texto.
Recuerden que es pecado saber lo que deben hacer y luego no hacerlo. Es pecado saber que Dios me llamó a amar, pero yo prefiero odiar. Es pecado saber que Dios me llamó a romper con ciertas conductas pecaminosas, pero yo decido hacerlo. Es pecado saber que Dios me está llamando a buscar más de Él, pero yo decido no buscar de Él. O sea, yo estoy pecando voluntariamente, yo estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer y eso es pecar contra Dios. Oiga lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Aquí se le habla directamente al pueblo de Israel y esto se aplica a la vida de todo cristiano que es desobediente, que no sabe escuchar lo que Dios le está hablando. Oiga cómo le dice el escritor en este texto. Hechos capítulo 7, versículo 1 dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. La terquedad hace que se cierre el corazón y que nos hagamos sordos a la verdad. No vamos a escuchar con claridad. Por eso es que es tan fácil que los falsos profetas puedan influenciar a gente que hasta se congregan en iglesias. Es tan fácil que la gente caiga en estas nuevas modalidades y enseñanzas erróneas porque lamentablemente han apagado la voz del Espíritu en su vida y ahora están escuchando otras voces y esas voces están dirigiendo su caminar en este plano terrenal. Repito el texto desde arriba. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Cuando yo no obedezco, estoy resistiendo a Dios. Cuando yo no obedezco, estoy resistiendo a la voz del Espíritu Santo y esto paulatinamente se irá apagando, o sea, la voz del Espíritu Santo irá apagándose con el tiempo, porque no estoy prestando atención a lo que Dios está hablando. Estamos estudiando comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo y estamos en el tercer punto de esta enseñanza. Desde el inicio del programa hemos estudiado Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice que el pecado tolerado apaga la sensibilidad espiritual. El segundo punto que estudiamos es Primera de Tesalonicenses 5:19, que nos enseña que la desobediencia repetida apaga la voz del Espíritu Santo. Y ahora vamos al tercer punto. Este lo vamos a basar en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 17, donde se nos enseña que la carnalidad constante apaga el fervor espiritual. Un cristiano verdadero está muerto literalmente a los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 es un llamado del Espíritu a que vivamos en el poder de Él, en su presencia. El texto dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Para entender el contexto de estas palabras hay que leer el capítulo 5, versículo 1, desde ahí debe leerlo para que ustedes entiendan que el apóstol Pablo nos hace un llamado a la libertad en Cristo y nos dice por qué es importante que nosotros podamos vivir en esa libertad para poder aprovechar los beneficios del reino. Y en este versículo 16 pasa a decirnos: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu Santo está dirigiendo la vida de un creyente, éste no siente deseos por las cosas de la carne porque ha rendido su voluntad al Espíritu y el Espíritu le ha llenado con la fuerza que solamente Él da. El apóstol Pablo dice que a través de Él recibimos dominio propio, poder, amor y dominio propio. El versículo 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
este texto está muy claro. El apóstol Pablo dice, hay una lucha entre tu carne y el Espíritu Santo está a tu favor para que puedas vencer la carne. Si tú no prestas atención a tu relación con el Espíritu Santo, la carne terminará devorándote porque nunca tendrás más influencia sobre la carne a través de tu alma, a través de tu deseo. Necesitas a las personas del Espíritu Santo porque trae el poder sobrenatural que Dios le ha entregado a la iglesia para que puedas obtener la victoria en Cristo Jesús. La carne y el espíritu están en oposición 24/7. No pueden gobernar al mismo tiempo. Cuando una persona alimenta constantemente la carne, inevitablemente debilita su vida espiritual. Por eso Satanás usa tantos métodos para alimentar la carne. Hemos caído tan bajo en relación a mantenernos en el nivel espiritual donde Dios desea, que usted ve que en las iglesias hacemos retiros. Hermanos, hay un retiro el día de mañana, vamos a retirarnos delante de la presencia del Señor. Y usted va al retiro y hay café, hay pan, hay comida y esto, después hay una mesa de billar, después vamos a jugar ping-pong, vamos a jugar baloncesto. No, esto no es un retiro, esto es un tiempo de convivencia entre hermanos. La palabra retiro es un tiempo donde yo me aparto para Dios, para hacer ayuno, para hacer oración, para consultarle, para buscar su presencia, para llenarme de Él. Vamos a ver las manifestaciones claras de la carnalidad. Una persona que es influenciada por la carne va a manifestar celos, contiendas, iras, impureza, egoísmo, vanidad, orgullo. ¿No es esto algo común en muchos lugares? ¿No es esto algo común en el liderazgo? Que los pastores no logran ponerse de acuerdo y vivir todos en un mismo espíritu, en una comunión sana para traer el bienestar a una ciudad porque entre nosotros hay celos, hay vanidad, hay ego, hay orgullo. Eso es evidencia clara de que la carne no está muerta. Eso es evidencia clara de que el Espíritu Santo no está obrando en esos corazones. Pero no se puede hablar de esto. Pastor Reynoso, no use los medios como la radio para hablar de esto porque le escucha a gente no cristiana. Hipócrita, mentiroso, doble cara, doble moral. La verdad debe ser dicha como la dice la Biblia, no como la quiera decir yo, como la dice la Biblia. Y Jesús habló de todo esto públicamente. En la Biblia todo el mensaje de la palabra es público y se hablan de estas cosas. Voy a callar yo viendo esta hipocresía que se está manifestando principalmente entre gente que están en ministerio. Contiendas, celos, iras, impureza, egoísmo, vanidad, orgullo. Gente dirigiendo iglesias llenos de orgullo. Gente dirigiendo iglesias con vanidad, egoístas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La verdad debe ser predicada. Aquí no estamos para agradar a la gente, ni para hacer sentir bien a la gente. El mensaje del evangelio no es para hacer sentir bien a nadie. Es para presentar el mensaje de salvación. Donde Dios te dice, esto es lo que hay. ¿Tú quieres ser salvo? Este es el mensaje. Yo te amo. Tú tienes que venir, aceptar a Jesús y obedecer lo que yo digo en mi palabra. No es que vas a vivir como te da la gana si me aceptas. Vas a vivir a la manera de Dios. Pero te aseguro que si decides vivir a la manera de Dios, tu vida en este plano terrenal va a ser mejor que vivirla apartado de mí. Y eso sin mencionar los beneficios que vamos a recibir después que salgamos de este plano terrenal. No solo los pecados escandalosos apagan la comunión con el Espíritu, también la actitud carnal cotidiana. No hay nada más ridículo que ver a una persona enseñar la palabra y bajando del altar con una actitud arrogante, egoísta. Yo he recibido visitas de tipos que vienen a preguntarme, ¿de dónde son tus estudios? ¿Tú estás acreditado por alguna institución? Gente que tiene la mente llena de tanto orgullo que ellos piensan que un papelito en la pared le hace mejor que otros. Mire a qué nivel han caído gente que fueron llamadas para vivir en la excelencia del reino. Hay creyentes que quieren poder espiritual, pero siguen alimentando hábitos carnales. Quieren unción sin disciplina. Quieren dirección sin crucificar la carne. Quieren los beneficios del reino sin pagar el precio de negarse a sí mismo. Como dijo Jesús, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia a tus deseos, renuncia a tu agenda y empieza a vivir la mía. Y ahí el Señor entonces derramará la gloria de Dios sobre esa persona.
Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículos 5 hasta el 8. Bueno, voy a tener que dejarlo para otro momento porque me acabo de dar cuenta que ya tengo que concluir el programa de hoy. Así que acuérdense que estamos estudiando el tema comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Y vamos a durar muchos días estudiando este tema tan importante que se ha predicado para la iglesia hoy en día. Antes de concluir, bueno, primero voy a leer los textos. Dice mi hermana Rosa: bendiciones, Pastor Reynoso. Amén, bendiciones, mi hermana. El pastor Osvaldo dice: sigue, hermano, Dios te bendiga. Amén, amén, pastor, Dios le bendiga. Aquí continúa escribiendo el hombre de Dios. Dice: Dios te bendiga, hermano. Sigue en ese buen tiempo de estar diciendo estas cosas importantes. Gloria al Señor. Continúa escribiendo el pastor Osvaldo. Dice: así es, hermano, Dios te bendiga. Amén, pastor Osvaldo, Dios le bendiga. Mi hermano Gelacio López dice: amén, es cierto. La iglesia se ve, todo esto se ve porque hay descuido. Los cristianos no somos perfectos, pero debemos ser diferentes. Los cristianos deben ser identificados por el fuego de Dios sobre su vida, que es un testimonio que evidencia de que realmente Dios está trabajando en nosotros. Mis amados, le quiero presentar mi más reciente libro, El carácter de Cristo en el creyente. Son 32 estudios bíblicos que he venido desarrollando a lo largo de mi vida en la fe, preparando personas, enseñando el evangelio. Y este libro sé que va a ser de mucha bendición a todo aquel que lo pueda comprar. Está en inglés también, así que lo pueden buscar en Amazon, amazon.com. Ahí buscan Pastor David Reynoso o David Reynoso. Siempre digo Pastor David Reynoso porque cuando ponemos a David Reynoso sale ahí el David Reynoso de México, el artista. Entonces, para que vaya directo al David Reynoso que usted anda buscando, usted pone Pastor David Reynoso y ahí le van a salir los libros. Este libro empezamos el día de ayer a estudiarlo en la iglesia local. Estamos transmitiendo estos estudios por las redes sociales, pero cuando llegamos al tiempo de preguntas y respuestas, pues salimos del aire. Ayer estudiamos la imagen de Cristo en nosotros. Así que yo les recomiendo esta herramienta si usted quiere saber cómo puedo desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. El Señor nos llama a ser cristianos. Los cristianos no son perfectos, pero son diferentes. La gente puede identificar que Cristo vive en nosotros por nuestro estilo de vida. Bueno, mis amados, Dios le bendiga. Si el Señor permite, será hasta la próxima. Bendiciones. Conecte con el pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram. Conecte con el pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones. Has escuchado Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este mensaje con alguien más. En YouTube, busca Pastor David Reynoso y entra a www.davidreynoso.net. Hasta la próxima y que la palabra del Señor te fortalezca.